Bienvenidos al servicio virtual de la Iglesia Bautista Gracia. Queremos agradecer su compañía en cada video emitido a través de esta página. Estamos agradecidos a Dios por este medio que nos ha permitido poder llegar a sus hogares con la palabra de Dios. Ha sido un año muy diferente. Un año tal vez con muchas necesidades alrededor de nuestras vidas. Pero queremos recordar hoy precisamente el último servicio del año que Dios sigue siendo fiel. Él es bueno y como dije al inicio de la pandemia, Él está sentado en el trono. Él es soberano. Hoy queremos recordar el Evangelio en nuestras vidas. ¿Por qué recordar el Evangelio cada día en nuestras vidas? Porque solemos olvidarlo. Solemos olvidar la doctrina de la justificación, que hemos sido aceptados delante de Dios por la justicia de Cristo. Solemos olvidar la doctrina de la redención, porque hemos sido comprados con un precio muy alto y no son nuestras buenas obras, sino la sangre derramada de Cristo en la cruz. Solemos olvidar la doctrina de la santificación, pensando que todo gira alrededor nuestro, cuando no recordamos que en Cristo hemos sido aceptados delante de Dios como santos. Es por eso que hoy es oportuno recordar el Evangelio, ese mensaje glorioso que transforma completamente nuestras vidas y nos da una nueva vida para ver y glorificar a nuestro Dios. Es por eso que le invito a poder contemplar la gloria del Evangelio a través de la persona de Cristo. Has oído de Cristo, sabes tú quién es Él. Es el Hijo del mismo Dios, quien de reyes es Rey.
Hoy vamos a terminar nuestra serie en el libro de Marcos y vamos a terminar la serie en una manera muy inusual para nosotros y tiene que ver con el texto aquí al final del libro de Marcos. Quisiera leer con ustedes aquí Marcos 16, del 9 hasta el final del libro, hasta el versículo 20. Versículo 9 de Marcos 16. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Y yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía, que había sido visto por ella, no lo creyeron. Pues después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun a ellos creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando a ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre: echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, y tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo, se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Hay bastante evidencia de que estos 12 versículos con los cuales el libro de Marcos termina, hay bastante evidencia que no fueron escritos por Marcos mismo. Es decir, que no son parte del evangelio original inspirado de Dios, el evangelio de Marcos inspirado por Dios. En otras palabras, hay bastante evidencia que nos dirige a la conclusión de que son versículos añadidos al evangelio de Marcos por un escriba. Hay un escriba que copiaba, que hacía copias del evangelio de Marcos unos años, quizás unas décadas después de que Marcos escribió su evangelio. Ahora, yo entiendo que esta declaración puede que te haga sentir incómodo. Quizás te estás preguntando, ¿cómo es posible esto? Yo pensé que podría confiar en la Biblia. Puede ser que estés pensando, si esto es cierto, hay otras partes de la Biblia que también están en duda. Es una pregunta lógica. Puede ser que estés pensando también que si estos 12 versículos aquí al final del libro de Marcos, si no son originales a Marcos, ¿no socava eso completamente nuestra confianza en la Biblia como la palabra de Dios? Ahora, no voy a responder aquí al principio a todas estas preguntas. Dios mediante, voy a llegar a responderlas en el transcurso del sermón. Pero quiero darles una pista aquí al comienzo del sermón. Por 4 años y medio, hemos estado nosotros, los pastores en esta iglesia, hemos estado predicando semana tras semana, todas las semanas. Durante los 4 años y medio hemos predicado, por ejemplo, el libro de Gálatas, el libro de Tito, Ruth, Colosenses, la primera parte de Daniel, Filipenses, primera de Pedro y el libro de Marcos. Hemos predicado también otras series en las cuales interactuamos, exponemos textos en
pasajes de distintos libros de la Biblia. También hemos enseñado así en forma didáctica, en forma de clase, los primeros 8 capítulos del libro de Romanos, el libro de Eclesiastés, los primeros 11 capítulos del libro de Génesis, la segunda parte del libro de Daniel. Y con toda esa exposición bíblica, esta es la primera vez que llegamos a un pasaje con el cual hay ciertas dudas legítimas en cuanto a la autenticidad de los versículos que tenemos delante de nosotros. Ahora, quiero responder a varias preguntas claves aquí. Y espero que estas preguntas te ayuden ¿sí? ¿Cuál es el fin? Quiero que tengas una confianza profunda, completa, grande en la palabra de Dios. Entonces, quiero hacer unas preguntas y responderlas buscando crecer nuestra confianza en la palabra de Dios. Primera pregunta. ¿Cómo es que tenemos la Biblia que está delante de nosotros? La Biblia que tienes en la mano. ¿Cómo te llegó esa Biblia? ¿Sí? ¿Cómo llegamos nosotros a tener la Biblia que tenemos? Una de las doctrinas que nosotros como cristianos, que tomamos como cristianos y es de vital importancia, es la doctrina de la inspiración de la Escritura. Creemos que este libro, la Biblia, creemos que es inspirado por Dios. Cuando lo digo, no estoy diciendo que Dios dio unos pensamientos inspirativos a los hombres, como que terminaron ellos inspirados con las cosas que Dios les comunicó. No. Cuando el uso del término inspirado es que Dios respirado por Dios, Dios habló, Dios inspiró en ese sentido de respirar las palabras que tenemos en la Biblia. Es decir, estamos hablando del origen de la Escritura. ¿De dónde vinieron las palabras de la Biblia? Como cristianos creemos que la Escritura es un producto divino producido por medio de la instrumentalidad de hombres. Es lo que el apóstol Pablo, en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice, cuando dice, toda la Escritura es inspirada, respirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, para instruir en justicia. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Literalmente, el término significa respirado por Dios. ¿Cómo lo hizo Dios? Es ahí donde el apóstol Pedro nos ayuda, en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, escribieron, siendo inspirados, otra vez, no es como inspirados como esto me inspira, no es inspirados, Dios respirando por medio de ellos las palabras de las Escrituras, inspirados por el Espíritu Santo. En otras palabras, los hombres hablaron, escribieron, guiados por el Espíritu Santo. La Escritura es un producto divino producido por la instrumentalidad de hombres. Ahora, como viene a nosotros de parte de Dios por medio de hombres, lleva ciertas características de cada autor específico. Por ejemplo, Pedro escribe como Pedro, un pescador influenciado por Jesús. Pablo escribe como Pablo, un hombre educado, brillante, un hombre que fue de manera milagrosa salvado por Dios. El gran milagro en todo esto, y cuando digo milagro no estoy hablando de así como ¿qué milagro? Es el gran milagro, el gran acto de Dios en todo este proceso es que Él
usó a los hombres como instrumentos para darnos su palabra y lo hizo sin errores. Ahora, cuando digo sin errores, me refiero a los escritos originales. Así lo que los autores bíblicos escribieron ahí, el primer manuscrito de sus escritos. Sin embargo, tenemos una cierta dificultad. Y es que no existen hoy ninguno de los escritos originales de los mismos autores de la Biblia. Es decir, a nuestro conocimiento ya no existen. Por ejemplo, lo que escribió Marcos, su escrito original, no existe. Lo que tenemos son copias a mano. ¿Sí? Copias escritos a mano. Y copias de copias y copias de copias de copias. Ahora, los hombres quienes escribieron esto se llamaban escribas. Su trabajo era copiar, otra vez a mano, los libros del Nuevo Testamento. Y ellos, siendo seres humanos, tenían ciertas tendencias, tenían las tendencias humanas a cometer errores. Y aunque tenemos copias y copias y copias, miles de copias, ninguna de estas copias coinciden exactamente. Ahora, para nosotros hoy en día, en un mundo técnico, tecnológico, estamos acostumbrados a copias digitales que son exactas, perfectas en su reproducción. Sin embargo, en un tiempo en el cual todo fue copiado a mano, con plumas y pergaminos, la precisión a la cual estamos acostumbrados hoy simplemente no existía. No era posible en aquel tiempo. Ahora, como estamos nosotros tratando con un texto específico, un pasaje aquí en el libro de Marcos, quiero enfocarnos en el tema del Nuevo Testamento y los temas relacionados a la preservación de los manuscritos del Nuevo Testamento. Hay más de 5,000, cerca de 6,000 manuscritos griegos del Nuevo Testamento que existen hoy. Datan del siglo II al siglo XVI. No todas son copias completas, vienen en una variedad de formas, pero son copias griegas o de porciones del Nuevo Testamento o del Nuevo Testamento completo. Ahora, eso es uno, más de 5,000 copias de manuscritos griegos del Nuevo Testamento. Aparte de esa familia de manuscritos, tenemos también traducciones antiguas. Y me refiero a traducciones, por ejemplo, antiguas, desde del latino, copto, siraico. Son traducciones muy antiguas que podemos, por ejemplo, comparar con las copias griegas que existen. El Nuevo Testamento fue escrito en griego, todo, completo. Podemos compararlo con los manuscritos que hay para verificar, por ejemplo, la exactitud de los manuscritos que tenemos. También, una tercera fuente, los manuscritos griegos, las traducciones antiguas. Una tercera fuente son citas del Nuevo Testamento en los escritos de los padres de la iglesia. Y quiero que entiendas que si no fuéramos a tener ni los manuscritos griegos ni las traducciones antiguas, igual sería posible reconstruir por completo todo el Nuevo Testamento basado solo en las citas que tenemos de los padres de la iglesia. Es decir, es una maravilla lo que tenemos. Sí, manuscritos griegos, más de 5,000. Traducciones antiguas, miles y miles de copias. Y las citas de los padres de la iglesia del Nuevo Testamento. Todo lo resumo así. No hay otra literatura antigua
que se acerca a la misma cantidad en números y de calidad de los manuscritos que tenemos del Nuevo Testamento. Hace unos años comencé a leer un libro muy antiguo. Se llama Historia de las Guerras del Peloponeso. Tengo que reconocer que no terminé de leer el libro. Como es literatura muy antigua, llegó a ser demasiado para mí, no terminé el libro. Pero sí leí una buena porción del libro. Fue escrito por un hombre que se llama Tucídides, un historiador griego, quien vivió un promedio de 400 años antes de Cristo. Ahora, de este libro suyo, Historia de las Guerras del Peloponeso, existen hoy 8 copias. 8 copias completas y unos otros fragmentos. La copia más antigua que existe hoy data desde el año más o menos el año 900 después de Cristo. Ahora, él lo escribió 400 años antes de Cristo. Es decir, entre el tiempo en el cual él lo escribió y la copia más antigua del manuscrito más antiguo de su obra, de su libro, hay más de 1300 años y solo existen 8 copias completas. Sin embargo, nadie discute, nadie duda que tenemos una versión confiable de lo que Tucídides realmente escribió. Fuera de los autores del Nuevo Testamento, el autor griego antiguo de lo cual existen más copias de sus escritos hoy es el hombre Homero. Él vivió unos 700 a 800 años antes de Cristo. Existen de sus obras más de 1000 manuscritos. Pero hay que entender que eso incluye todos sus escritos. Ahora, sus 2 poemas más conocidas, la Ilíada y la Odisea, de aquellas 2 obras, poemas, existen un promedio de 300 manuscritos. Pero esos manuscritos vienen del año más o menos 900 años después de Cristo a unos 1500 años después de Cristo. En el caso del Nuevo Testamento, los manuscritos que tenemos, varios de ellos vienen del segundo siglo. Es decir, no estamos hablando de cientos de años después de que fueron escritos. Estamos hablando de solo décadas. Y aunque no tenemos los manuscritos originales, los autógrafos, tenemos copias muy cercanos a cuando fueron escritos en comparación con los otros escritos antiguos. Es decir, en cuanto a la preservación de los manuscritos, el Nuevo Testamento es único en su clase. Ahora, hay varios pasos entre los miles de manuscritos griegos y la Biblia en español que tenemos, que tienes ahí contigo. Uno de los pasos muy importantes es un paso que se llama la crítica textual. La crítica textual. ¿En qué consiste? Eruditos bíblicos, expertos en el griego antiguo, ¿cuál es el trabajo de ellos? Ellos estudian los manuscritos que tenemos, los que existen, los comparan entre sí. Cuando llegan a puntos en que un manuscrito, por ejemplo, del Evangelio de Marcos dice así en tal versículo, y otro manuscrito en el mismo versículo dice otra cosa, quizás es aquí una palabra, aquí otra palabra, puede ser que sean sinónimos o que se escribe de esta forma la palabra aquí y de esta forma aquí, otra forma ahí. Hay casos, por ejemplo, aquí dice Jesucristo, aquí dice solo Cristo.
¿Qué hacen los eruditos, los expertos griegos? Comparan los manuscritos, miden la evidencia interna, miden la evidencia externa. ¿Sí? ¿Cuál es la evidencia interna? Comparan, por ejemplo, los hábitos o el estilo de escribir de los autores. Si van conociendo el estilo y lo comparan ahí. La evidencia externa, si miden, por ejemplo, la autenticidad del manuscrito que tienen, de dónde viene el manuscrito. Si viene de un lugar, Egipto o Siria, donde hay más confianza o menos confianza en la autenticidad del manuscrito. Comparan, estas son evidencias externas. Finalmente, ¿cuál es el trabajo de ellos? Finalmente, ellos producen un texto griego del Nuevo Testamento, un nuevo texto griego. Si estudian, comparan todos los manuscritos y ellos forman un nuevo texto griego del Nuevo Testamento. ¿Qué han hecho? Han comparado las variaciones en los manuscritos griegos, toman decisiones entre ellos en cuanto a, en tal versículo, cuando este manuscrito dice así, el otro dice así, toma decisiones en cuanto a, en su opinión, qué es lo que el original decía, qué es lo que Marcos realmente escribió. Obviamente, no está Marcos para consultarle. Solo tenemos la evidencia de los manuscritos que existen. Entendemos, no tenemos los manuscritos originales, los primeros, no los tenemos. Pero el trabajo de ellos son serios, su trabajo es serio y comparan, estudian y forman un nuevo texto griego de todo el Nuevo Testamento. Ahora, para que entiendan un poco ahí. Cuando Martín Lutero, hace 500 años, hizo una traducción del Nuevo Testamento del griego al alemán, el texto griego que él usó, él no cogió, por ejemplo, todos los manuscritos, sino que usó el trabajo de un hombre llamado Erasmo. Erasmo tomó los manuscritos a los cuales tenía acceso y él los estudió y él formó un nuevo texto griego que se llama el Textus Receptus, el texto recibido. Su segunda edición, ¿por qué segunda edición? Porque hizo una primera edición, luego quizás con la adición, con la venida de otros manuscritos, comparando, hizo una segunda edición. Es esa segunda edición del Textus Receptus que Martín Lutero tomó para hacer su traducción de la Biblia al alemán. Ahora, ese Textus Receptus es, por si acaso, el mismo texto, no sé qué edición, pero el mismo texto de lo cual han hecho la traducción que nosotros usamos en nuestra iglesia, la Reina Valera, de la traducción es del año 1960. Ahora, existen al menos dos otros textos nuevos así, el resultado del estudio, de trabajo de los eruditos. Uno de ellos se llama Nestle Aland. Yo uso en mi estudio del griego, el Nestle Aland, uso la versión o la edición número 27. Existe hoy uno nuevo que es la edición 28. Es decir, lo digo para que entiendan. Es decir, 28 ediciones. ¿Por qué? Porque siguen estudiando, siguen descubriendo en lugares ahí del norte de África, Egipto, Israel mismo. Siguen descubriendo nuevos manuscritos. Los eruditos los toman, los comparan, quizás hacen algunos cambios pequeños y producen nuevas ediciones con cambios muy pequeños, pero nuevas ediciones ahí. ¿Por qué lo digo todo? ¿Por qué este tiempo para explicarlos? Porque quiero que entiendan que el texto griego detrás de la Biblia que tú usas en español es un texto confiable. Es un texto
en lo cual podemos confiar que es una Biblia, es una Biblia confiable, un texto confiable en cuanto a lo que escribieron los autores de la Biblia. Ahora, una pregunta muy clave que tenemos que hacer en este punto: ¿qué tan importantes son las variaciones en los manuscritos griegos? Esto es una pregunta recontra importante. Las variaciones que hay, ¿qué tan importantes son? Ahora, de lejos, la gran mayoría de las variaciones son insignificantes o se tratan de cosas insignificantes. Por ejemplo, diferencias ortográficas, errores sin sentido, cosas, por ejemplo, donde aquí le falta una palabra y todos los otros manuscritos tienen la palabra. Es obvio que simplemente era un error, que se saltó una palabra y es obvio, ¿no? Y no hay por qué pensar que esa palabra no estuvo en el texto original. A veces hay sinónimos. Aquí hay un término, aquí otro término sinónimo. Por ejemplo, como dije, esto dice Jesucristo, esto dice Jesús o Cristo, y simplemente un error ahí en la copia del manuscrito. Esos son errores o variaciones insignificantes, y de lejos la gran mayoría de las variaciones caen en ese rubro. Ahora, es cierto que hay variaciones significantes en los manuscritos, y me refiero a lugares en los cuales la variación afecta el significado del versículo o del texto. Ahora, quiero mostrarles uno, y quiero que tomes un momento para buscar en tu Biblia el libro de Romanos, capítulo 5, y el primer versículo. Romanos 5, versículo 1. En Romanos 5:1, Pablo dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, de los manuscritos griegos, no está claro, si comparando todos los manuscritos griegos, no está claro para nosotros si lo que Pablo escribió originalmente era tenemos paz o tengamos paz. O tenemos paz para con Dios o tengamos como mandato paz con Dios. Es decir, la pregunta es si es un mandato a nosotros a buscar la paz con Dios, o si es una afirmación de confianza de que como hemos sido justificados, ahora tenemos paz con Dios. Ahora, los traductores de la Reina Valera, ellos llegaron a la conclusión que debe decir tenemos paz. Yo estoy de acuerdo con ellos. ¿Por qué? Por el contexto. Mira, si en los manuscritos hay duda, es decir, algunos manuscritos confiables dicen tengamos paz, otros manuscritos confiables dicen tenemos paz, ¿dónde vamos para decidir, para llegar a una conclusión confiable de lo que Pablo quiso decir? Vamos al contexto. Y para mí el contexto aclara. Es decir, ¿qué es lo que Pablo está diciendo aquí? Está resumiendo un argumento que por 4 capítulos, Romanos 1 al 4, ha estado haciendo. Que somos justificados no por una justicia nuestra, sino por la justicia de Jesucristo, por fe en Él. Y ahora su argumento es, a base de esta justificación en Él, por fe en Él, tenemos paz. Ya no somos enemigos de Dios, sino que tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es una variación significante, afecta el significado del texto. Sin embargo, el error aquí no es un error en
en el escrito original de Pablo era en algún momento un error en las copias. Y mira, en el griego la diferencia entre tenemos paz y tengamos paz es una diferencia de una letra. ¿Sí? Fácilmente un escriba cometió el error, puso ahí la letra mal, lo cambió de tenemos paz a tengamos paz, y todas las copias que vinieron, copias de esa copia, simplemente reproducieron el mismo error. Y hoy en día hay muchas copias muchos manuscritos con ese error. No es difícil entender cómo podría haber sido ocurrido. Ahora, lo que nosotros tenemos que hacer es discernir qué es lo que realmente Pablo dijo. Y como dije, el contexto nos guía a conclusiones confiables. Ahora, aún si fuéramos a estar equivocados en cuanto a la decisión de, Pablo dijo tenemos paz, aún así, esa variación, aunque es significante, no afecta nuestro entendimiento de una doctrina clave. Si no tenemos ese versículo, igual la doctrina que enseña en el resto del libro de Romanos y en otros escritos de Pablo está muy claro. Si no pone en riesgo a ninguna doctrina significante de la Biblia. Ninguna variación en toda la Biblia pone en riesgo alguna doctrina principal del Nuevo Testamento. Ninguna doctrina principal depende principalmente de un texto de lo cual hay dudas en cuanto a su autenticidad. Ninguno. Ahora, en el Nuevo Testamento hay solo 3 pasajes que son más de 1 o 2 palabras, 3 pasajes de un versículo o más, donde realmente hay dudas en cuanto a su autenticidad. ¿Cuáles son? La primera se encuentra en el libro de Primera de Juan, es un versículo o básicamente un versículo y medio. En el libro de Juan, capítulo 8, hay fines del capítulo 7 para el capítulo 8, la historia de la mujer que es tomada en adulterio. Hay dudas en cuanto a la autenticidad de ese pasaje y estos versículos aquí al final de Marcos 16. Y eso es todo. ¿Sí? En todo el Nuevo Testamento no hay otros pasajes grandes donde hay dudas en cuanto a la autenticidad. Y ninguna doctrina importante de la Biblia depende principalmente en aquellos 3 pasajes. Ahora, ¿qué de Marcos 16 del 9 al 20? La evidencia externa nos dirige, al menos a mí, me dirige a la conclusión de que Marcos originalmente terminó su evangelio con el versículo 8. Ahora, ¿de qué evidencia me refiero aquí? Primero, la evidencia de los manuscritos antiguos. Los dos manuscritos más antiguos del Nuevo Testamento no incluyen los versículos 9 al 20. Además, hay otros manuscritos muy antiguos y traducciones muy antiguas que terminan el Evangelio de Marcos con el versículo 8. Ahora, eso es otra evidencia externa. Los padres antiguos, los padres de la iglesia, estoy hablando de los líderes de la iglesia del segundo siglo, del tercer siglo, varios de ellos, parece que si no tuvieron conocimiento de estos últimos 11, 12 versículos de Marcos 16. En otras palabras, ellos escribieron, hablaron acerca del libro de Marcos, pero lo tomaron como que terminara con el versículo 8, aquí en el capítulo 16. El historiador de la iglesia antiguo,
Eusebio, quien vivió en el tercer siglo, él escribió que las copias más exactas del libro de Marcos terminan con el versículo 8 del capítulo 16. Ahora esa es la evidencia externa. La evidencia interna nos dirige a la misma conclusión. El estilo del escrito de Marcos, el estilo de los versículos 9 al 20 es distinto al estilo que vemos en el resto del libro. Por ejemplo, hay un montón de nuevas palabras que figuran en los versículos 9 al 20, y palabras que Marcos no usa antes, y eso es bastante inusual. Que en pocos versículos haya tantas palabras nuevas. Los versículos 9 al 20, ¿en qué consisten? Son un resumen de pasajes de los otros evangelios. Por ejemplo, los versículos 9 al 11 resumen un encuentro que Jesús tuvo con María Magdalena, un encuentro que Juan nos cuenta en su evangelio, pero ya con más detalles. Los versículos 12 y 13 son un resumen de un encuentro que Jesús tuvo con dos hombres en el camino a Emaús. Es una historia que Lucas nos cuenta. La pregunta es ¿de dónde vinieron estos versículos? Si Marcos no los escribió, ¿cómo los tenemos? Mira, yo después de todo un año de pasar mucho tiempo en este libro, estudiándolo, horas cada semana para poder predicarlo todos los domingos, yo puedo decir con confianza que esta conclusión aquí del libro de Marcos, de los versículos 9 al 20 del capítulo 16, a mí no me parecen ser de Marcos. Ahora, yo no soy experto en esto, pero sí he pasado todo un año en este libro y para mí no parecen ser de Marcos. A mí me parece que alguien, un escriba, seguro, que en algún momento añadió, así como resúmenes de Lucas, de Mateo, de Juan, como para dar una conclusión al libro. Ahora, ¿quién lo hubiera hecho y por qué? Como dije, seguramente un escriba, uno que tenía trabajo de copiarlo. ¿Por qué lo hacía? Es muy posible que tuvo buenas intenciones a poner como quizás podemos decir, un epílogo al libro de Marcos. Marcos 16, versículo 8. Marcos termina su evangelio ahí y ellas, hablando de las mujeres ahí, se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Fin del libro. Ahora, ese es un fin muy abrupto, es bastante abrupto. Y me imagino que un escriba dijo, esto es muy abrupto, y como tuvo conocimiento, quizás siendo escriba, había hecho copias no solo de Marcos, sino de Mateo, Lucas, Juan, y quizás como un epílogo ahí, como un comentario, hizo un resumen propio de los otros evangelios y lo puso ahí. Es muy posible que lo puso ahí con una cierta indicación, quizás, de que no era de Marcos, sino que era un comentario. Y que después otro escriba, más adelante, quizás no entendió las indicaciones y cuando él hizo su copia del libro de Marcos, quizás 20 años después, 30 años después, no sabemos, que él simplemente lo incluyó como parte del Evangelio de Marcos y todas las copias que vinieron de esa copia ya tuvieron ese fin. Por si acaso, en mi investigación aprendí que estos versículos 9 al 20 no son el único epílogo, por decir, al libro de Marcos. Hubo otro que era mucho más corto, pero totalmente distinto. No aparece en tu Biblia, por si acaso. ¿Por qué? Porque llegaron a la conclusión que aunque aparece en varios manuscritos, no era parte de lo que Marcos escribió originalmente. Ahora, que si Marcos realmente terminó el libro con el versículo 8, ¿por qué lo terminó de manera tan abrupta?
Mira, todo Marcos es abrupto. Es el evangelio más corto. ¿Por qué? Porque Marcos escribe de manera abrupta. Comenzó su evangelio de manera abrupta. Principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Punto. Es la única introducción. De ahí entra inmediatamente a historias cortas de acontecimientos cortos de Juan el Bautista, la profecía de Juan el Bautista, la vida de Juan el Bautista. Jesús hizo esto, después hizo esto, salió a predicar. Muy abrupto. Todo el libro es abrupto. Y en todo el libro Marcos busca captar la reacción de la gente a las cosas que hacía Jesús. Su temor, su espanto, la maravilla que tuvieron, así que sintieron viendo a Jesús, escuchando a Jesús, observando las cosas que hacía. Entonces, no está fuera de lo lógico de que Marcos termina así. Todo su libro lo escribió así, enfatizando de manera abrupta las reacciones de la gente. Entonces, ¿qué hizo Marcos? Sí, Marcos terminó su libro diciendo: este Jesús, este hombre Jesús, que hizo tantas cosas maravillosas, que dejó a la gente tan maravillada de las cosas que hacía. Es Él que murió por nuestros pecados. Es Él que fue sepultado. Es Él que resucitó y dejó maravillados a la gente. Fin. ¿Por qué lo escribió así? ¿Por qué lo escribió? Para dejarnos a nosotros ahí esa pregunta. ¿Cómo respondemos? ¿Cómo respondemos a lo que Marcos escribió? Comenzó diciendo: principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y casi al final ahí nos muestra al centurión que dijo: este es el Hijo de Dios. ¿Cuál es su fin? Que veamos que este hombre, quien hizo tantas cosas maravillosas en su vida, sanando a la gente, echando fuera demonios, calmando tormentas, calmando a un hombre endemoniado, tantas cosas así, es el que murió en nuestro lugar y resucitó con poder. ¿Y qué nos corresponde? Creer que es el Hijo de Dios. El pastor y teólogo John MacArthur, sobre un periodo de 43 años en una iglesia, su iglesia ahí en California, terminó de predicar todo el Nuevo Testamento, versículo por versículo. El último libro que él predicó, así para completar todas sus prédicas en el Nuevo Testamento, era el libro de Marcos. Y cuando llegó él al final de la última prédica en su serie del libro de Marcos, dijo así: todas las traducciones de las Escrituras, todas se basan en fuentes antiguas que se han descubierto en bibliotecas a lo largo de la antigüedad. Se han descubierto, se han estudiado, se han analizado, han sido comparadas por los eruditos más exigentes y cuidadosos a lo largo de los siglos, de modo que puedo decirles inequívocamente que la Biblia que tienes en la mano, si tienes una traducción verdadera, te puedo asegurar, tienes una Biblia exacta y fiel. Y quiero terminar oyendo aquí al texto en toda la Biblia, el texto más directo, más preciso en cuanto a la inspiración de las Escrituras. Según Timoteo 3, comenzando en el versículo 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Qué está diciendo Pablo ahí? Que son las Escrituras confiables que nos hacen sabios para la salvación, que es por fe en Jesucristo.
Por eso sigue, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, para instruir en justicia. Ahora, en esta iglesia, nosotros los pastores estamos totalmente comprometidos con predicar la palabra inspirada por Dios. Y por ende, cuando llegamos a un texto, llegamos a la conclusión, este pasaje no es inspirada. Yo no puedo predicarla como si fuera inspirada, si la evidencia me dirige a otra conclusión. ¿Por qué? Por la confianza que tengo en la palabra inspirada de Dios. Así que, hermanos, la palabra, la Biblia que tenemos es palabra inspirada. Las variaciones en los manuscritos son pocos. Textos que quizás figuren en tu Biblia, que quizás pocos. Marcos 16, unos versículos, una historia en Juan, un versículo en 1 de Juan, y el resto totalmente confiable. Hermanos, quiero seguir predicando toda mi vida. Si Dios me permite, en esta iglesia, en otra iglesia, donde sea, quiero seguir predicando toda mi vida la palabra inspirada por Dios. ¿Por qué? Porque confío que es útil para enseñar, redarguir, para corregir y para instruir en justicia. ¿Con qué fin? De que seamos todos perfectos, sí, completos, enteramente preparados para toda buena obra. Y yo doy gracias a Dios por la palabra inspirada, confiable, auténtica de Dios. Y tú también debes estar agradecido. Padre, te agradecemos por esta palabra inspirada tuya. Te pido que sigas aumentando nuestra confianza en tu palabra, porque es útil en todo sentido para nuestras vidas. Te damos gracias por ella. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Que Dios te bendiga.